Bueno, seguimos con la vida de Agustín. El padre de Agustín fue un hombre pagano que trabajó como funcionario del imperio ahí en su pueblo en el norte de África. Su madre se llamó Mónica y cuando Agustín nació ella era una cristiana pero no lo hizo bautizar. A veces eso era la costumbre en esos tiempos. En vez de bautizarlos como niños también lo podían hacer ellos en esos tiempos, pues esperaban a que cometieran más pecados porque creían una vez uno se bautiza, pues le perdonan esos pecados y luego los que comete después, pues eso es más difícil, entonces esperaban a veces. Parece que eso pasó en el caso de Agustín. Ella, Mónica, ha sido canonizada por la Iglesia Católica y lo sabe, porque por lo que sabemos de ella que Agustín cuenta en sus confesiones, porque él habló muy bien siempre de su mamá. Pero también hizo cosas que a mí no me parecen tan buenas. Vamos a verlas más adelante. Tuvo mucha ambición en cuanto a su hijo. Y eso es natural, que los padres quieran que sus hijos salgan adelante y tengan lo mejor. Pero su ambición siempre no fue estrictamente ambición cristiana. Entonces vamos a ver algo de eso después en la mamá de Agustín. Ella sí quiso que su hijo recibiera una buena educación, igual que su padre. Entonces, ellos siempre quisieron ayudarle en cuanto a eso, pero eso era difícil conseguir en el pueblo donde vivían. En su juventud, Agustín nunca aprendió bien el griego. Parece que se crió en una cultura donde hablaban más el latín y quizás algo del idioma local, que era el púnico. En cuanto al griego, pues hay una forma de enseñar los idiomas bien y eso no fue la forma que hicieron en el caso de Agustín. No eran bien dotados en cuanto a profesores. Aprendió el griego a medias y siendo ya mayor lo usó un poco más, quizás lo estudió más cuando era mayor, pero nunca tuvo una buena habilidad ni facilidad de poder dominar la alta literatura griega. Entonces, lo que dominó fue el latín. Y suponemos, como dije, que hablaba algo del idioma nativo de la región, el púnico, que es el idioma de los fenicios, que tuvieran los fenicios, que en un momento dominaron el mundo y casi derrotaron a Roma. Su capital era Cartago, donde llegó a vivir Agustín. Ellos fueron derrotados por Roma en las famosas guerras púnicas. Ese idioma púnico fue un idioma semítico relacionado al hebreo. Y parece que Agustín en alguna ocasión pues notó algunas palabras que le comentaron del hebreo que se relacionaban con el idioma de ese lugar, el púnico. Quizás en su correspondencia con Jerónimo, que dominaba el hebreo, es donde eso ocurrió. Entonces Agustín aprendió la literatura del latín memorizándose. Eso es lo que hacían, se memorizaban. Alguna gente tenía toda grabada la Eneida de Virgilio, que es un poema muy largo, pero eso era común en esos días. Así aprendían el latín y a manejarlo los niños en ese día, se lo memorizaban. Esta epopeya, la Eneida de Virgilio, la más grande creación poética del latín, fue escrita en los tiempos de Cristo. Virgilio fue un contemporáneo de Augusto César y escribió para glorificar a Roma, dando un cuento de la fundación de Roma que la asocia con Troya, que son las epopeyas de Homero en griego, de la caída de Troya y del regreso de Ulises a su patria. Entonces Virgilio escribió de la fundación de Roma y que eran gente que venía de Troya originalmente y describe a Roma como un lugar noble y virtuoso. Entonces el poema de Virgilio tiene propósitos didácticos. Él lo escribe para enseñar, para inculcar y enseñar valores y actitudes nobles romanas. Se puede decir que es una educación sentimental, educa la sensibilidad, las emociones, los afectos. Muestra cómo uno debe sentir debidamente ante varias cosas. Y aunque es una epopeya pagana, es devastante. Por eso busca inculcar, por ejemplo, amor a la patria, respeto por la ley, lealtad a la familia, y busca demostrar el mal que viene cuando se viola la moralidad
que viene la calamidad sobre una persona. Entonces busca inculcar respeto por un orden con orígenes sobrenaturales. Y todo esto formó a Agustín. La grande literatura pagana le sirvió de formación personal, moral, ética y estética en toda su vida. Y eso tiene valor, eso tiene su lugar. Por ejemplo, ¿cómo habla uno de algo digno, con dignidad? Pues él aprende eso de la literatura latina, del latín. Cómo debemos tener amor por la patria, cómo se juzga, cómo se evalúa la patria de uno, cómo piensa uno con justicia y honor a la misma vez sobre su familia, ¿sí? Todo eso lo maneja ese tipo de literatura y es lo que él aprendió de ahí. Entonces él se fue a otra ciudad por un rato, salió de su pueblo, se fue a otra ciudad a seguir estudiando y luego fue a Cartago, que es la capital, la ciudad mayor de su provincia, de la región. Su padre tuvo que ahorrar para mandarlo a Cartago. Y entonces Agustín se pasó 7 meses en indolencia, que esos meses los malgastó aprendiendo vicios con mala compañía antes de llegar a Cartago. Dice eso acerca de este tiempo. En sus confesiones dice así: pero yo no lo sabía, y me precipitabas con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis coetanos de ser menos desvergonzado que ellos, cuando les oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto cuanto más indecentes eran, agradando hacerlas no solo por el deleite de las mismas, sino también por ser alabado. ¿Qué cosa hay más digna de reproche que el vicio? Y sin embargo, por no ser reprochado, si estaba con sus amigos y ellos están jactando de sus maldades, y él dice, sin embargo, por no ser reprochado, me hacía más vicioso. No había hecho nada que me igualase con los más perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho, para no parecer más despreciable por el hecho de ser más inocente, ni ser tenido por más vil por el hecho de ser más casto. Y lo que hace Agustín es algo que quizás es más común de lo que uno espera. Se jacta de portarse peor de lo que se portaba para que sus amigos no pensaran que era un aburrido que se portaba bien. Y él es bueno para esto, para notar esas paradojas en la vida humana, que por no ser tan malos como se espera, cometemos una maldad en jactarnos de lo que no hemos llegado todavía a cometer. Esto lo hace obviamente siendo mayor, así no piensa en ese momento, pero hace una reflexión y confesión de eso en su libro cuando era joven. Al fin llegó a Cartago a estudiar retórica y describe así famosamente su llegada al comienzo del 3er libro de las Confesiones. Dice: llegué a Cartago y por todas partes chisporroteaba en torno a mí un hervidero de amores impuros. Todavía no amaba, pero amaba amar, y con secreta indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos indigente. Buscaba qué amar, amando amar, y odiaba la seguridad y las sendas sin peligros, porque tenía dentro de mí hambre del alimento interior de ti mismo, oh Dios mío. Aunque esta hambre yo no la sentía, más bien estaba sin apetito alguno de los alimentos incorruptibles, no porque estuviera lleno de ellos, sino porque cuando más vacío, cuanto más hastiado me sentía. Y por eso mi alma no se hallaba bien, y herida se arrojaba fuera de sí, ávida de restregarse miserablemente con el contacto de las cosas sensibles, las cuales, si no tuvieran alma, no serían ciertamente dignas de amor. Vemos otra vez su expresión del interior, de su propia ignorancia, Vemos su enfoque en el amor y el odio, y que odiaba lo que debió amar y que amaba lo que debió odiar. Siempre importante para él. ¿Hay una pregunta? Sí, desde el WhatsApp nos dicen, nos hacen un comentario, nos dicen que esa es una descripción de un alma inconversa. Sí, es decir, está hablando, está manifestando su condición sin el Señor, no una condición pues vacía, una condición sin esperanza,
una condición sin realmente tener un encuentro personal con Dios. Eso es lo que está describiendo en ese momento San Agustín, ¿verdad? Sí, sí, entre otras cosas, eso es lo que está diciendo. Está muy bien dicho. Listo, eso es lo que el oyente nos está manifestando. Sigamos adelante entonces. Ok. Siempre fue importante para Agustín un versículo que él sacó del Cantar de los Cantares, que se traducía en la versión del latín que él conoció así: ordena en mí mis amores, o se puede decir organiza en mí mis amores. Es importante para el concepto de Agustín de la vida espiritual que haya un orden en el corazón humano, y lo que describe arriba es un corazón desordenado. ¿Por qué es importante para él que haya un orden en el corazón humano? Porque hay que amar lo que debemos amar como lo debemos amar, ¿sí? Hay que amar las cosas correctas y hay que amarlas con un amor correcto, es lo que él cree. Y toda la vida cristiana, se puede decir, para él es una búsqueda de este orden. No solo de que uno sea convertido, pero que uno crezca en su santificación, en un amor debido y un amor organizado, para que uno ame a Dios sobre todas las cosas y ame todo lo que debe amar por amor a Dios. Y odie todo lo que debe odiar también por amor a Dios. Eso es como su concepto básico de la vida cristiana. Y es una gran cosa, y por eso es tan importante Agustín. Me parece una consideración muy sabia. ¿Cómo podemos ordenar nuestros amores? Y es algo que él sigue pensando en toda su vida. En Cartago, él encontró una mujer con quien se unió informalmente y vivió con ella por 13 o por 15 años y tuvo con ella un hijo, pero no se casó con ella. ¿Por qué no se casó con ella? Porque ella era de baja clase social y no se podía conseguir realmente un matrimonio. No había forma de casarse en esos tiempos socialmente hablando, y no sería bueno para sus ambiciones casarse con una persona así. Esto para nosotros es muy extraño, pero es una parte importante de la vida de Agustín en estos días, y se va a volver aún más extraña en el futuro. Entonces, en Cartago, como a los 19 años, ahí está, y ya tiene una concubina. Él es fiel a esta mujer, pero nunca se casa con ella. Y a los 19 años también es cuando tiene como un despertar intelectual. Entonces, en tan frágil edad, entre estos tales, yo estudiaba los libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Es decir, quería estudiar, pero quería estudiar para satisfacer su vanidad. Mas, siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su contenido. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama El Hortensio. Tal libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas, e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con el increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti, porque no era para suplir el estilo, que es lo que parecía que yo debía comprar con los dineros de mi madre en aquella edad de mis 19 años, haciendo 2 que había muerto mi padre. No era, repito, para pulir el estilo, para lo que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocuencia a lo que a ella me incitaba, sino lo que decía. Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía en deseos de remontar el vuelo desde las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí. Porque en ti está la sabiduría, y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego, que se dice filosofía, al cual me encendían aquellas páginas. ¿Qué vemos ahí? Pues vemos la admiración que se hacía del arte de Cicerón. En su tiempo, en el tiempo de San Agustín, admiraban a Cicerón sin admirar el contenido, ¿sí? Admiraban
su estilo, pero no lo que decía. Y él fue un escritor muy moral y una fuente al latín del platonismo, pero eso no le interesaba tanto a los demás, sí le interesó a Agustín, y fue una influencia fuerte sobre él, que comenzó a hacerlo pensar y volverse de las cosas del mundo a las cosas de la sabiduría. Y eso él lo llama pues un despertar y el comienzo de un viaje de regreso a Dios. Eso de admirar su estilo, eso ya lo dije, perdón. Seguimos entonces, miren cómo describe ese momento de despertar intelectual, como el comienzo de su regreso a Dios. No todos los que se convierten lo hacen por un proceso tan intelectual, pero algunos sí lo hacen, y así fue el caso de San Agustín. Tuvo que pensar, es que hay este problema y no entiendo por qué es así, tengo que entenderlo antes de que sigo adelante. Y hay gente que es así. Agustín fue así, C.S. Lewis fue otro ejemplo, buscaba la verdad y la halló en el cristianismo. Para Agustín, Cicerón le indicó dónde hay que buscar, en dónde se comienza el viaje que culmina en Dios. Y le cambió, dice, sus afectos, le hizo enamorarse de lo que es el pensamiento y el amor a la sabiduría. Y el que sinceramente busca sabiduría y la halla, la tiene que hallar en Dios. Y eso es lo que él está diciendo. Vemos que su mamá le suplía plata para los libros. Y vemos también que su padre se había muerto hace 2 años. Su padre se volvió creyente antes de morir, pero se volvió creyente apenitas antes de morir. Y vemos también que el platonismo de Cicerón le hizo arder con deseo de remontarse en una dirección que se alejaba de lo terrenal. Porque Platón se interesó mucho en el mundo de la inteligencia y creía que este era más real que el mundo de la apariencia en el que interactuamos por los sentidos físicos del cuerpo. Es una forma de pensar que nunca ha sido bastante popular porque pues, es más fácil para gente pensar de las cosas materiales, y el materialismo dominante de nuestros días pues hace que nos rinde tanto de la ciencia aplicada, pues suele hacer difícil creer lo que dice Platón, pero no fue para Agustín. Agustín y muchos cristianos de ese tiempo sintieron una afinidad entre su búsqueda espiritual y la búsqueda intelectual del platonismo, como que eran ideas paralelas y podían apoyarla una sobre la otra. Y por eso hablan de esta vida como una vanidad. Los deseos de sobresalir en esta vida sin pensar en la vida venidera. Es algo que la filosofía de Platón también buscaba y que él halló en este libro de Cicerón, el Hortensio. También la pura filosofía de Platón no es lo que al fondo buscaba Agustín, pero eso lo encaminó en su búsqueda. Nos hacen un aporte desde el chat de la emisora. Esto es importante porque no necesariamente la sabiduría general del ser humano no se puede desechar del todo. El ser humano todavía tiene la imagen de Dios y aún en el pensamiento general hay vestigios de esto. ¿Qué opina usted de esta afirmación? Sí, estoy muy de acuerdo con eso. No se puede descartar de todo. Claro, no estamos diciendo que esto le puede dar lo que realmente busca. Solo lo puede hallar en Dios y solo puede hallar al Dios verdadero por su revelación. Pero lo que está diciendo no es que ahí termina, pero con este pensamiento comienza, le da dónde arrancar, le indica en qué dirección en general encaminarse y se encamina en una búsqueda por la verdadera sabiduría que resulta ser una obra del Espíritu de Dios porque llega a una meta pues sana, una meta buena, en el caso de Agustín. Muy bien, seguimos entonces. Ok. En Cartago, él se volvió entonces un maniqueo. Yo creo que esta es la última parte que vamos a hacer hoy, pero hablemos un poquito del maniqueísmo.
Sí, me parece perfecto. Apenas estamos dando, digamos, como el marco biográfico, ¿verdad? Sí. Y algo de su contexto. Ese es el panorama inicial. Entonces él se volvió un maniqueo. El maniqueísmo tuvo su origen en el tercer siglo, ¿sí? En los años 200. Entonces ya ha estado unos más de 100 años en el mundo y ha crecido. Y llegó, parece que fue fuerte en el norte de África, el maniqueísmo. Tomó su nombre de su profeta que se llamaba Manes o Maní. Quizás le vamos a decir Manes, que suena medio ridículo en español estarle diciendo a un hombre que se llama Maní, Manes. Este es quizás un título, quizás ni es un nombre. Algunos piensan que es un título, pero se puede tomar, algunos los toman como nombre propio del hombre. Se llamaba Manes, no hay certeza. Manes fue un hombre persa que se inventó una religión y escribió libros ilustrados, con grandes ilustraciones. Se inventó una mitología cosmológica. Al fin lo mataron en Persia porque no lo toleraban ahí, pero no antes de que comenzó a difundir su religión, y luego sus misioneros llegaron a todo el mundo. Llegaron muy lejos en la China, llegaron al otro extremo de China, y hoy hay un Buda que originalmente era una estatua de Manes. ¿Qué es lo que creían los maniqueos? Tienen lo que se puede llamar un dualismo absoluto, que es muy parecido al gnosticismo, ¿sí? O sea, dicen el bien y el mal, eso es lo espiritual y lo material. Lo material es malo, lo espiritual o lo mental es bueno. Tenían un dualismo así y lo llevaban a un paso más allá de lo que lo hacían los gnósticos, porque también decían no solo es bueno lo espiritual y malo lo material, ellos también decían la luz es buena y la oscuridad es mala, ¿sí? Entonces lo llevaban a un punto más allá de lo que lo hacían los gnósticos en general. Ellos eran como los gnósticos en que creían que había que escaparse de la prisión del mundo, de lo material. Y esto se hace con un rigor ascético, que incluye ser un vegetariano, incluye celibatismo total, incluye nunca matar a nada. Entonces, por los rigores que tenían que cumplir para realmente salvarse, eso los llevó a tener dos clases dentro de los maniqueos. Habían los perfectos, ¿sí? Los duros que hacían todo lo debido. Y habían los que no eran perfectos, que les llamaban los oyentes, como que estaban escuchando las cosas, pero no se comprometían tanto. Los oyentes podían tener más contacto con las cosas de la vida, podían quizás comer carne y podían casarse. Ellos preparaban las verduras que comían los perfectos, porque los perfectos no podían andar en eso, no podían quitarle a una planta su fruta. Eso era como un pecado para ellos. Entonces ellos no podían hacerlo. Entonces los que no eran tan comprometidos, pues ellos le hacían el favor, les preparaban sus alimentos y todo eso. Agustín fue un oyente, nunca se metió tanto en la religión que llegó a ser un perfecto, fue un oyente. Entonces como que se acercó al nivel más básico de los maniqueos y les escuchó sus enseñanzas. Entonces se puede decir que el maniqueísmo era una variación más desarrollada del gnosticismo. Tenían un razonamiento superior, una apologética que respondería al mundo por qué hay mal y cuál es el bien. Agustín acudió a ellos y oyó lo que decían, y lo que decían acerca de la pregunta ¿a qué se debe el mal? Y ellos daban una respuesta compleja. Ellos decían, pues hay unos mitos, hay una cosmología, y daban como una genealogía del mal. Y entonces Agustín los escuchaba y pensaba y les buscaba razones. Entonces ellos le respondían lo que sabían, pero después de un rato no fue suficiente y Agustín tenía más preguntas y no se las podían responder. Entonces le decían, espere a que llegue este otro hombre
que Él es el más perfecto de todos los perfectos, y nunca nadie le ha preguntado a Él algo que no ha sabido contestar. Ellos también creían en el Espíritu Santo, entonces le decían a Agustín, este hombre está más lleno del Espíritu Santo que todos los demás, y le va a poder explicar todo lo que usted quiera. Entonces esperó, anticipando mucho a este hombre que se llamaba Fausto, que era como un obispo de los maniqueos, y un gran, como lo describe Agustín en sus confesiones, ese hombre era un gran lazo del demonio, porque engañaba a muchos, se metían a ser maniqueos después de hablar con él. Y entonces llegó Fausto, y Agustín le preguntó las cosas que no entendía, sí, pero por ser muy juicioso en sus estudios de la filosofía y de otras cosas, él pudo ver que Fausto estaba cometiendo errores en algunas cosas que decía, en particular cosas de la astronomía, que no eran verdad. O sea, Agustín se metió a estudiar astronomía porque le interesaba de todo, sabía cómo se movían las estrellas y los planetas, le preguntó a Fausto, pues ¿cómo es esto? Y Fausto dijo algo que no era la verdad, no podía ser verdad, porque Agustín sabía cómo se movía este planeta o lo que sea. Así lo describe, dice así en sus propias palabras. Así que, sorprendido Fausto del error al hablar del cielo y de las estrellas y del curso del sol y de la luna, aunque tales cosas no pertenezcan a la doctrina de la religión, claramente se descubre ser sacrílego con su atrevimiento a decir cosas no solo ignoradas, sino también falsas. Y eso con tan besana vanidad de soberbia que pretendía se las tomasen como salidas de la boca de una persona divina. O sea, ¿cómo hablaba Fausto? Hablaba como si conociera todo, con toda confianza. Y Agustín hablaba con él y le hacía preguntas y Fausto respondía. Y Agustín sabía que estaba diciendo puros disparates. Agustín por eso no dejó de ser maniqueo en ese momento, pero se desilusionó y supo que con los maniqueos no había terminado su búsqueda de la sabiduría. Sabía, esta gente son unos payasos, no saben lo que están haciendo. No voy a salir, pero sí voy a estar buscando otra cosa. Entendió que la religión maniquea era superficial. Y es algo irónico, me parece a mí, porque hoy la gente toma un entendimiento superficial del cristianismo para rechazarlo. Agustín buscó penetrar la superficie del maniqueísmo y encontrar algo más profundo, pero vio que no había más que superficie y supo que la verdad nunca lo iba a defraudar en cuanto a sus respuestas. El que la verdad no defrauda al que sinceramente busca. Entonces siguió buscando. Y hasta ahí lo dejamos. Antes de terminar, entonces voy a leer algunos aportes que hacen nuestros oyentes. Felipe, Felipe es un amigo, un compañero del seminario que es pastor anglicano en Armenia y está escuchándonos en esta noche. Dice lo siguiente: en San Agustín se muestran momentos cronológicos que marcan su espiritualidad o su no espiritualidad. Y esa es la unión de estas experiencias, las que llevarán a San Agustín a determinar sus líneas filosóficas y religiosas. Tanto la experiencia del Hortensius como el paso por el maniqueísmo conformarán un camino que le permitirá madurar su idea de cristianismo, entre otras cosas, altamente moralista. Sí. Es un resumen de lo que estamos hablando y tiene una apreciación, ¿no? Es así como se va marcando, digamos, la vida en San Agustín y cómo se va dando por medio de ciertos momentos de su vida pasada y después lo determinante de su conversión y cómo regula eso y empieza a ser un académico que todas esas cosas que estuvo aprendiendo, como lo que nos dice Joel en relación al maniqueísmo, pues finalmente lo llevaron a madurar en su fe. Sí. También nos dicen desde el WhatsApp, nos habla Juan, que es muy importante
ahora sí, ¿por qué es tan importante reconocer a San Agustín cuando también la Iglesia Católica lo tiene como parte de sus, como de parte de sus sacerdotes? Es una pregunta. Sí, porque ambos salen del mismo lugar. O sea, antes de la Reforma, todos están en la misma iglesia. Todos están en la misma iglesia. No es que haya una iglesia protestante antes de la Reforma a la que pertenece Agustín y no está en la iglesia católica. Entonces ahí están todos juntos y ellos lo toman porque dan énfasis y cosas que él ha enseñado, especialmente su eclesiología influye mucho a la iglesia católica, pero todas sus enseñanzas. Por otro lado, pues tenemos mucho en común, tenemos la misma doctrina de la Trinidad que la Iglesia Católica, o sea, no tenemos otra doctrina protestante de la Trinidad, es la misma doctrina de la Trinidad, la doctrina de Dios es igual. En cuanto a la doctrina de la salvación, tenemos diferencias, pero no todo es diferente. En cuanto a la doctrina del hombre, tenemos diferencias, pero no todo es diferente. Los católicos igual creen que Dios creó al hombre, creen que Jesucristo es el único Salvador. Entonces hay muchas cosas en común y la corriente de lo que es la iglesia van juntos hasta ese punto. Todas las personas antes de Lutero y la Reforma pues están ahí mezcladitos porque nadie distingue entre un protestante y un católico. Arlington dice lo siguiente: es importante recordar una cosa, recordar que una cosa era el catolicismo antes de Trento y otro después. Sí. Básicamente, ¿no? Otro hermano pregunta, ¿cómo se puede relacionar la filosofía con la teología en San Agustín? Esa es una enorme pregunta que no tiene una respuesta sencilla y trae con sí algo de controversia. No todos están de acuerdo en cómo es eso. Lo que sí se nota es que pues ahí está, o sea, de alguna forma creo que tenemos que reconocer que no se puede hacer teología. Lo que hacen los teólogos, desarrollar formas de hablar acerca de lo que creemos para que o sea, no usemos mal la Biblia, no hagamos contradicciones de una parte de la Biblia con lo otro. Esa reconciliación es parte de la labor de la teología. Cuando hacemos eso necesitamos pensamiento filosófico para hacerlo, tomamos de ellos. Vemos que Agustín toma de ellos, pero también los critica, entonces no lo toma en una forma neutral, pero sí hace uso del pensamiento filosófico. También Felipe nos dice, en relación al comentario anterior del catolicismo, dice: es importante reconocer que la universalidad o catolicidad de la Iglesia une en varios elementos las iglesias católicas, romanas, ortodoxas y anglicanas, con el protestantismo en general. Sí, es decir, nos distinguimos no porque somos 100% netamente distintos, pero porque tenemos tanto en común y tenemos unas diferencias pequeñas, pero esas pequeñas diferencias son muy importantes y por eso nos distinguimos. Listo, hermano, entonces terminamos. Agradecemos a todos los oyentes. Gracias por su participación, por sus aportes, por sus preguntas, a los amigos que nos escuchan, a los hermanos, a los pastores que también están escuchándonos. Les agradecemos sus aportes, su participación, y nos veremos entonces el próximo lunes y seguiremos con San Agustín, ¿verdad, Joel?
Sí, así es, todavía falta mucho para acabar su vida. Hoy tocamos un poco de su biografía, iniciamos en algo de su influencia, pero pues el camino es largo. Entonces estamos en Tertulia Teológica terminando, hoy vimos San Agustín. Esto es un programa original de la Iglesia El Redentor en Bogotá, Colombia. Les animamos a seguir escuchándonos, que el Señor los bendiga.